Jurassic World Rebirth. ¿Cómo le pusieron en Hispanoamérica? Jurassic World Renace y Jurassic World El Renacer en España. Pero no os dejéis engañar por el título. Si bien es cierto que con Jurassic World Dominion se suponía que moría temáticamente la saga, pues nos la vendieron, no lo olvidéis, con el eslogan de ¡Vive el épico final de la era Jurassic! Y por lo tanto la idea de renacer del nuevo título tendría cierta pertinencia. También es cierto que este concepto, el del renacer, está asociado a la renovación, al crecimiento, a la evolución, todas ellas ideas radicalmente ausentes en la nueva iteración de la franquicia. Porque no me jodáis que darle un épico final a la era Jurassic en 2022 y 3 años después hacerle un CPR a la franquicia para ofrecer esto es evidencia clara de decadencia y bancarrota creativa. No digo que cualquier intento por revivir una franquicia que ya había demostrado varias veces que no tenía nada nuevo que decir vaya a salir automáticamente mal, pero coño, que ya la cerrasteis y presuntamente le echasteis el candado desde la mismísima promoción de la anterior película. Lo lógico es esperar un tiempo prudencial para adquirir nuevas ideas y perspectivas, no sé, una década como mínimo para dejarnos descansar de esta fatiga del dinosaurio, tiempo tras el cual seguramente supondría menos esfuerzo adquirir nuevos enfoques gracias a la frescura que aportaría un relevo generacional. Pero no, había que resucitar al monstruo solo 3 años después, escupiendo sobre el grandilocuente eslogan de la película anterior para comprobar que efectivamente no es sino un pastiche de ideas múltiples veces exploradas por las películas predecesoras que no ofrecen ninguna novedad ni asume ningún riesgo, haciendo que todo el hype, la expectación que se había plantado en su promoción contribuyese a la sensación de estafa. Sí, estafa, la misma sensación que me produjo Dominion, aunque he de reconocer que Rebirth es algo menos desastrosa. Desde que se anunciara la producción de la película se comenzaron a verter datos para vendernos lo maravillosa que iba a ser, aprovechándose por supuesto de la mediocridad de la película anterior. Que si David Coeb iba a escribir el guión y puesto que escribió la peli original de Jurassic Park, esta tendría muchos puntos para dar la talla, pues ¡mec! La peli se queda no suficiente pelado para los críticos de Rotten Tomatoes, pero si nos damos un paseo por los sitios habituales de valoraciones, IMDb, Film Affinity, Google Reviews, Metacritic, veremos que la puntuación es consistente. La séptima entrega de la muerta y renacida y en mi opinión muerta otra vez saga jurásica es mediocre en el mejor de los casos y estoy absolutamente de acuerdo con la consistente valoración de todos estos sitios. También nos decían que iba a cambiar el tono de la franquicia volviendo a cómo se sintió la primera, a los orígenes. De nuevo, mec. Si volver a meter la trama en una isla es todo lo que nos ofrecen para justificar la idea de recuperación del tono, entonces nos han estafado. Sí, como en la primera, tenemos a los personajes intentando sobrevivir en una isla con dinosaurios sueltos, y hasta ahí llega cualquier parecido que podría tener con la original. Pero el tono de la primera película no tiene nada que ver con personajes buscando ir de A a B, transitando por escenas inconexas, pero narrativamente iguales, a pesar de meter en cada una de ellas de forma religiosa una especie distinta de dinosaurio. Y quien crea que la película de Spielberg era así debería revisarla, porque en ella los dinosaurios, al contrario que prácticamente en cualquier otra iteración de la franquicia, no son tratados como meros obstáculos para justificar escenas de acción, sino que son en sí mismos personajes adecuadamente presentados o anticipados y que cumplen una función narrativa más amplia que la de meros obstáculos para estirar el metraje con thriller vacío. Son, de hecho, agentes narrativos y figuras temáticas que encarnan ideas clave y provocan evolución en los personajes. El brachiosaurio es el punto de conexión inicial con la maravilla, estableciendo inmediatamente el principal atractivo del parque, la posibilidad de ver dinosaurios vivos. No está para generar amenaza, sino para dejarnos con la mandíbula en el suelo, como a los protagonistas. Es asombro puro, es la vida abriéndose camino en su versión más poética. Para el Dr. Grant, en particular, ver al brachiosaurio es cumplir el sueño de toda una vida, desdibujando la línea que separa la curiosidad científica de la fantasía personal, y en ese momento representa al espectador satisfaciendo sus sueños infantiles. Como es lógico, un momento así solo se puede contar con éxito una vez en la franquicia, a pesar de lo cual Jurassic World Rebirth intenta evocar ese asombro y emoción en una escena con los titanosaurios, pero que apesta demasiado a rip-off. Quizá de no ser la nueva película un constante déjà vu y de haber tenido el personaje de Jonathan Bailey al menos la mitad del carisma de Sam Neill interpretando a Alan Grant, la emoción que se pretendía en la escena habría resultado efectiva. Luego en Jurassic Park tenemos al Triceratops enfermo, que no aporta ni una sola escena de acción, pero nos deja claro que todo esto de jugar a ser Dios igual no va tan bien como parecía.
Los personajes constatan la imprevisibilidad y los peligros potenciales del parque, incluso con sus herbívoros aparentemente dóciles. Esta escena, además de contribuir al asombro de los personajes al tener la posibilidad de tocar un dinosaurio vivo y transmitirnos su emoción genuina, también sirve de punto de inflexión, ya que hace que la doctora Sattler retrase su partida para investigar la enfermedad del dinosaurio, lo que en última instancia le lleva a ella y a los demás a descubrir los defectos del parque de los que derivará el caos. El tiranosaurio se nos presenta por omisión. Donde debería estar hay una cabra, su alimento. La curiosidad y la tensión de los personajes que esperan verlo es la misma de la audiencia, y su frustración al no presentarse es nuestra frustración. Al fin y al cabo es la estrella del show, pero su presencia invisible ya está brutalmente plantada en los personajes. Así, cuando por fin aparece, no sale simplemente de la nada para marcar la cuota de adrenalina. La escena del vaso vibrando vale más que todas las estampidas digitales de las secuelas juntas. La cadena a la que estaba atada la cabra, ahora desaparecida, se mece violentamente. Esta escena del T-Rex es también un punto de inflexión. No es solo una escena de acción, es el momento en el que todo el parque colapsa, además de marcar el inicio de la evolución del Dr. Grant como figura protectora paterna. El Dilophosaurus, por su parte, es el recurso narrativo que cataliza la muerte de Nedry y realza así las consecuencias de la codicia y la incapacidad del parque por controlar sus creaciones. También representa la impredecibilidad de las criaturas, subrayando la tesis del caos que subyace en la narrativa. Los velociraptores contribuyen a los aspectos de thriller psicológico de la película, creando una sensación de paranoia y pavor. Simbolizan el poder indomable de la naturaleza y las posibles consecuencias de jugar a ser Dios con la ingeniería genética. Su presentación en la escena inicial de la película los establece como los principales antagonistas, y la exposición de sus características en la escena de la excavación, que funciona como una anticipación, contribuye al suspenso, dado que transmite la idea de que los protagonistas son conscientes de que se enfrentan a criaturas con una inteligencia sofisticada. Como vemos, los dinosaurios de Jurassic Park tienen un significado temático y una función relevante en la narrativa. Incluso la estampida de Gallimimus está ahí para recordarnos que la naturaleza no es peligrosa porque nos quiera matar sistemáticamente. A menudo es simplemente peligrosa sin más. Un ser humano no pertenece al lugar de paso de una estampida de Gallimimus, como tampoco al paso de una estampida de bisontes, ni siquiera a una de caballos. Pero en Jurassic World Rebirth los dinosaurios no pasan de ser meros obstáculos, bosses de pantalla sin función narrativa alguna. Están únicamente al servicio del espectáculo y la justificación de escenas de acción encapsulada. Todos los dinosaurios funcionan igual. Aparecen, rugen, persiguen, se comen eventualmente al personaje desechable de turno y desaparecen, hasta la siguiente escena random donde tendremos un nuevo dinosaurio para repetir el proceso. No hay sentido de progresión narrativa en su introducción. Prácticamente todos tienen el mismo papel, la misma función, son el mismo personaje con distintos skins. ¿Y qué es entonces lo que busca aportar Jurassic World Rebirth con sus dinosaurios? Pues nada, básicamente seguir la tendencia marcada por sus predecesoras, intentar impresionar a la audiencia con dinosaurios cada vez más ridículos, más deformes, más monstruosos y en definitiva menos reconocibles como dinosaurios. En serio, yo pensaba que con el Indoraptor de Fallen Kingdom ya se había tocado fondo con la tontería de los pseudodinosaurios mutantes. Incluso siempre pensé que el hecho de que después Dominion abandonase este concepto de los pseudodinosaurios mutantes y lo sustituyese por langostas mutantes y un catálogo exageradísimo de sus científicamente poco exactas representaciones de dinosaurios reales era una constatación de que ya era hora de pasar página con la tontería, conscientes de que la audiencia pondría los ojos en blanco si se les ocurriese meter otro random Saurus Mutantex en la franquicia. Joder, es que la idea era tan mala que hasta el mismísimo Colin Trevorrow pasó de ella. Pues nada, que llegó la hora de hacer Rebirth y revisaron qué cartuchos podían gastar aún. Ya habíamos tenido dinosaurios clásicos, luego algunas novedades, introduciendo bichos menos conocidos, llegaron los voladores, nos introdujeron al Mosasaurus, tuvimos pseudodinosaurios mutantes e incluso una plaga de langostas, hasta se permitieron meter a Rexy como personaje recurrente. ¿Qué más se podía hacer? Pues bueno, ¿qué tal si además de una secuencia de acción con el Mosasaurus que ocupa media película para darle rollo tiburón, hacemos que los dinosaurios de la peli sean esta vez quimeras de 2 o más especies? Claro, el cartucho de los dinosaurios globalizados dispersos por el mundo ya lo había gastado Trevorrow. Bueno, más bien Trevorrow había gastado en un tiro de salva bochornoso un cartucho mojado, así que había que impresionar a la audiencia con otra cosa.
Y esa cosa, amigos, es realmente la misma cosa, con otro skin. Porque el hecho de que los spinosaurios sean ahora anfibios o que haya unos tales mutadones, mezcla de raptor y pterosaurio, pues ni impresiona ni aporta nada si son tratados exactamente como se los trató en Dominion. Porque el guión de Jurassic World Rebirth, al igual que el de su predecesora, parece más el de un videojuego CRPG que el de una película. Y bueno, a pesar de que, como digo, ni Trevorrow se atrevió a meter en Dominion otro pseudo dinosaurio mutante más, Rebirth se marcó un agárrame el cubata y nos coló al D-Rex, siendo la D al parecer de Distortus Rex, porque aquí te enteras de los nombres por internet, porque en la película ya dan puto igual. Los dinosaurios se han deformado tanto que ya no tiene sentido ni nombrarlos. Total, para el papel que van a tener, mejor que no te acuerdes luego ni de su nombre. Pues bueno, este Distortus Rex es la metáfora perfecta de eso en lo que se está convirtiendo la franquicia. Un adefesio distorsionado que se autofagocita en una vorágine de muerte creativa sin solución. Este bicho, saltándose ya cualquier principio básico de lo que debe ser un dinosaurio, ya no solo no se parece a un dinosaurio, sino que se salta las leyes más básicas de la biología al tener 6 extremidades, dado que ningún vertebrado ha sido, es o será hexápodo. La explicación a esto está en la estructura básica del plan corporal de los vertebrados, que está profundamente conservada desde hace más de 500 millones de años. Todos los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, derivan de un ancestro con 4 apéndices principales, 2 anteriores, brazos, alas o aletas pectorales, y 2 posteriores, piernas, patas o aletas pélvicas. Este patrón se llama tetrápodo y es una limitación evolutiva estructural. Incluso los animales que parecen tener miembros diferentes, como las aves con alas y patas, en realidad solo están modificando las mismas 4 extremidades básicas. Pues nada, que llega Rebirth y retruca con un bicho que tiene un par de extremidades posteriores y 2 pares de extremidades anteriores, siendo una de ellas unos bracitos para que al menos se pueda justificar el Rex del nombre de mierda de este Distortus Rex. Y como no bastaba con hacerlo hexápodo y feo, porque se ve como el cruce de un rancor y una beluga, tuvieron que hacerlo exageradamente grande. En serio, es tan grande que resulta ridículo, cómico, hasta el punto de que esto ya no tiene tanto que ver con la ciencia ficción como con la fantasía. Género en donde, mira tú, los vertebrados hexápodos estarían más a gusto. Pues bueno, a este bicho sale al principio del todo, después de fugarse debido a un incidente de seguridad en el que unas puertas fallan debido a un envoltorio de una barrita de chocolate, en serio. Y aparece también en la última escena como el boss final del juego, cumpliendo exactamente la misma función narrativa que el Mosasaurus, los espinosaurios, el Quetzalcoatlus, los mutadones. Además, en una secuencia tan previsible como anticlimática. Es increíble cómo un bicho tan grande, feo, monstruoso e imposible resulta a la vez tan narrativamente poco imponente. Y bueno, no hemos hablado de Dolores, porque en mi canal ya había unos Dolores, que es como conocemos en el lore de este humilde canal a la pareja de guionistas de los últimos días, McKay y Payne, responsables de los Anillos de Poder. Así que imaginaos cómo se arquearon mis cejas cuando la niña que sale en la película bautizó a un pequeño dinosaurio que adopta como mascota, porque patatas, como Dolores. Vaya, parece que este va a ser un nombre recurrente en mi canal. ¿Y quién es Dolores? Pues es un Aquilops, un pequeño herbívoro introducido en la película para tener algún juguete que vender. En serio, cuando apareció pensé que al menos nos iban a contar la típica escena del dinosaurio Cookie, que luego resulta ser un hijo de puta, como los Compsognathus en El Mundo Perdido. O que iba a aparecer su madre para proteger a su cría. En aquel momento no tenía ni idea de que este ya era un individuo adulto. Bueno, que creía que nos iban a meter la típica escena en la que se nos cuenta que la naturaleza es traicionera y que es mejor dejar a los bichos en paz por muy cookies que se vean. Pero no, resulta que Dolores es básicamente un gato doméstico disfrazado de ceratopsio. Con 4 golosinas ya tiene la confianza total de la línea, que incluso consigue en pocos segundos que se acurruque junto a ella a dormir. Solo le faltaba ronronear. Pero es que al poco la chavala ya lleva a Dolores en su mochila como si fuese un complemento de moda, como la gente esa que lleva a los gatos en mochilas. Y no hace nada más. El bicho está ahí sin ninguna otra función. No participa en ninguna escena memorable, no es salvado por la niña de una amenaza, ni salva a la niña de ninguna situación. De verdad que solo está ahí para que la gente ponga caritas de ¡oh! Y para ver si venden algún juguete y ya. Ni qué decir que este recurso introducido con este tratamiento no hace sino rebajar más aún la ya de por sí cuestionable calidad narrativa de la peli. Es como si a una pizza con piña le echases también garbanzos. Y bueno, 2 de las cosas de las que se jactaban el director Gareth Edwards y el guionista David Coeb son que la nueva película no introduciría ningún retcon, es decir, que los eventos de las anteriores películas no serían contradichos o negados y que trataría a todas las películas de la saga como canon, y que la ciencia sería real para que funcionase bien el reboot.
Con respecto a lo primero, claro, al reducir la escala de los acontecimientos de todo el mundo a una islita, pues no resulta muy complicado evitar el retcon. Pero la justificación para volver a una isla me ha parecido pero que muy forzada. El final de Fallen Kingdom y la premisa de Dominion establecían la nueva amenaza para la humanidad. Los dinosaurios habían comenzado a dispersarse por el mundo y a colonizar hábitats, generando toda suerte de problemas. Se trataba de un evento de escala mundial, con implicaciones a largo plazo. Incluso en Jurassic World Dominion, en la coda de la película, al final, se establece con aplomo y énfasis la idea de que, a partir de ahora, los dinosaurios coexistirían con el resto de especies de la Tierra y que es en la confianza en esta coexistencia de la que dependía la supervivencia de todos. La idea se ilustra además con ejemplos de dinosaurios integrados en distintos biomas. Indudablemente, el épico cierre de la saga jurásica buscaba este hito, la desextinción total en la forma de la integración de los dinosaurios en nuestro mundo animal como una guinda en el pastel, el no va más, el cierre definitivo. Más allá de este relato, ya no es posible ningún relato significativo en la franquicia y por ello debía acabar aquí. Pero entonces, ¿cómo reiniciar la franquicia sin incurrir en retcons? Pues nada, simplemente deshaciendo el punto narrativo que justificaba el cierre, sacrificando la epicidad del final épico de la saga Jurassic y cargándose lo poco de bueno que tenía Dominion. En concreto, nos cuentan que 5 años después de los eventos de Dominion, en 2027, muy convenientemente el clima de la Tierra se vuelve inhóspito para mantener con vida a los animales desextintos, por lo que se ven obligados a habitar zonas cercanas al Ecuador, que conservan un clima similar al del Mesozoico y que pasan a estar marcadas como zonas de exclusión. Así todo el rollo aquel mega épico de los hombres conviviendo con dinosaurios por todo el mundo se va a la mierda. A ver, estrictamente no es un retcon de los hechos factuales de la narrativa, del lore, pero sí que es un retcon del sentido narrativo de la anterior película. Los guionistas se ven forzados a crear una situación improbable para generar el escenario narrativo que les permita contar la historia que quieren contar. Nada de dinosaurios dispersos por todo el mundo, sino de vuelta a una isla, como al principio de la saga. Y luego, con lo de respecto al rigor científico, ya solo con mencionar al vertebrado hexápodo bastaría, aunque hay mucha más mandanga por ahí que no me voy a molestar ni en mencionar. Pero si a nivel científico Rebirth es un disparate, uno esperaría que en otros niveles menos exigentes pues diese la talla, de la misma forma que muchas de las llamadas películas históricas son realmente muy poco rigurosas en lo histórico, lo cual no evita que puedan ser buenas películas. A ver, no negaré que Rebirth tiene buenos valores de producción, los efectos especiales y el diseño de escenarios están a la altura, e incluso sus escenas de acción resultan entretenidas exactamente en el mismo sentido que una montaña rusa. Fuera de eso, especialmente cuando no hay dinosaurios en pantalla, llega a ser bastante aburrida. Pero lo que no entiendo con este nivel de producción es ciertas resoluciones de escenas que reggaetonizan todavía más el conjunto y uno ya no sabe si son a propósito así o si de verdad los cineastas creen que tienen sentido. Me refiero, por ejemplo, a la resolución de la escena del Quetzalcoatlus en la que el Dr. Loomis cae 500 metros por un precipicio y sale vivo y al poco de llegar abajo aparecen en el mismo encuadre, por un lado, otros 2 personajes que estaban arriba, llegando justo en ese momento a pesar de haber empezado a bajar poco antes el precipicio a pie por el interior de la montaña, y por otro lado, Zora, el personaje de Scarlett Johansson, entrando en cuadro mediante un misterioso rappel para el cual habría necesitado una cuerda de, 500 metros. Y por si fuera poco, también entra en escena la jeringa con la muestra del líquido del huevo del Quetzalcoatlus con mini paracaídas integrado. Es como si hubiesen querido economizar metraje haciendo que todos los personajes confluyesen a la vez en el fondo del precipicio, en el mismo encuadre, para lo cual había que sacrificar la verosimilitud. El resultado, al menos para mí, es otro mazazo a la suspensión de la incredulidad. Otro tanto me pasa con Dolores, el dinosaurio de peluche, que desaparece de la peli cuando la niña lo espanta para ponerle al salvo del T-Rex ninja. Ya os explicaré esto del T-Rex ninja cuando haga un comentario más analítico en el futuro. Y muchos kilómetros y aventuras después, río abajo, se encuentran mágicamente de nuevo con la niña dentro de la tienda de la estación de servicio donde se sucede un rip-off descarado de la escena de los velociraptores en la cocina de la peli original, pero esta vez protagonizada por mutadones o como se llamen. Y simplemente te lo tienes que creer. Es como si los guionistas creyeran de verdad que al público le da igual estas conveniencias embutidas sin ninguna sutilidad ni intención de disfrazar. Por último, sobre los personajes, pues responden básicamente a clichés tan definidos que no cuesta nada en absoluto prever quiénes van a ejercer de comida de dinosaurio y quiénes se van a salvar. Pero el más ridículo de todos, sin duda, es el villano, un estereotipo con patas, codicioso, intrínsecamente inmoral,
que rápidamente sabes que va a morir seguro y que el ejecutor va a ser, obviamente, la beluga hexápoda gigante, siendo esta básicamente su función en el nuevo sainete jurásico. Y no es esto algo que preveas en algún momento avanzado de la trama, sino que es una certeza que te asalta desde el momento que sabes que hay un super pseudo dinosaurio mutante y un villano. La suma sale sola. Pero es que no solo ocurre con esto, sino prácticamente con todo. La película es tan previsible y los personajes en general tan planos y carentes de carisma que en lo narrativo aburre un montón. Quizá el personaje que salvo sea el de Xavier, interpretado por David Iacono, que es el único que verdaderamente tiene cierto arco de desarrollo. ¿Y Scarlett Johansson? Pues a pesar de ser buena actriz, me dio la impresión de que intentaba demasiado interpretar a un personaje en vez de ser el personaje. Pero creo que esto se debe al guión y a la historia. Su momento emocional hablando con Duncan, el personaje de Mahershala Ali, se sintió raro y completamente plano, como si la escena estuviese ahí para marcar una casilla de construcción de personajes con historia de fondo, en la que ambos personajes introducían por exposición personas de su pasado, que si la expareja, la madre, la esposa, intentando muy fuerte que el público se comprometiese con ellos, pero el resultado fue... ¡Me aburro! ¿Qué diferencia con el Jurassic Park original, en donde conoces a los personajes por sus acciones y reacciones, o incluso por lo que dicen, pero siempre en el contexto del avance de la historia, y no tanto por lo que exponen en apartes narrativos desconectados del conjunto? En definitiva, puede entretenerte como lo puede hacer cualquier telefilme un domingo por la tarde, pero te vas a encontrar personajes planos estereotipados, una historia previsible llena de referencias y rip-offs de las pelis anteriores, dinosaurios entre redundantes y esperpénticos, y la seguridad de que esta película era totalmente innecesaria, básicamente porque no aporta nada en absoluto. Créeme si te digo que ya la habías visto, con otros skins, pero ya la habías visto. Quizá el mejor resumen de lo que supone la séptima entrega de la franquicia jurásica sea este meme protagonizado por el arquitecto de Matrix Reloaded. Esta es la sexta vez que creamos la peor secuela de Parque Jurásico y nos hemos vuelto extremadamente eficientes en ello. Pues nada, déjame ese like si te ha gustado el contenido de hoy y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir mi mandanga bien fresquita. ¿Quieres ayudarme a otro nivel? Pues únete al canal por menos de lo que te cuesta un copazo al mes y podré crear más vídeos con más frecuencia y mayor calidad. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!